Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este primer programa de la nueva temporada de La Pica en Flandes, que emite en Informa Radio y también en mi canal YouTube, también en distintos podcasts, a través de redes sociales. Queremos, ante todo, agradecer a la audiencia cómo nos ha seguido fielmente en los últimos años y animarles a que sigan con nosotros, porque este programa, La Pica en Flandes, que es la voz de los veteranos de las Fuerzas Armadas, nace con esa vocación de permanencia, como hemos podido demostrar durante pues, ya varios años, y sobre todo de actualidad, actualidad de la información, sea o no el tema controvertido, espinoso, lo que nos importa es, desde el punto de vista de personas rigurosísimas, enviar pues una opinión conformada al mundo cívico-militar tan necesaria hoy en día que padecemos tanta desinformación. Así que bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada de Pica en Flandes. Agradecerles la labor de difusión. Es muy importante que por favor compartan estos programas con sus compañeros. Y antes de empezar, como siempre hacemos en cada programa, con las efemérides, donde damos una importancia a la memoria histórica nuestra, que también tenemos memoria histórica, voy a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros, muy buenas tardes, al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Muy buenas tardes a todos, de nuevo al pie del cañón, nunca mejor dicho, y desde luego sin ningún síndrome postvocacional, ¿eh? Estamos con cosas muy preocupantes, no solamente el calor que hemos tenido, que sí, como un buen verano que se precie, un poquito más si quieres, pero tampoco tanto, y ahora pues a trabajar y a preocuparnos de la actualidad. Ahí estamos. Magnífico, mi teniente general. Ese es el espíritu, desde luego. En nosotros no hay depresiones, ni debilidades, ni tampoco, digamos, dudas al respecto de lo que queremos en este programa. Así que magnífico. Muchas gracias un año más, mi teniente general, por estar con nosotros en primera línea. Tenemos con nosotros también al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, mi general. Y a todos los que nos escuchan y nos siguen. Pues nada, de regreso del verano, sin complejos, pero más preocupado por nuestra querida España que antes del verano. Desde luego, eso siempre, la preocupación está ahí porque la verdad, menudo panorama que tenemos. Verdaderamente podríamos hablar de las elecciones y de todo, pero bueno, la desestabilización es el sino de nuestra nación. Pues magnífico, muchas gracias también, mi general, por estar con nosotros en primera línea en este programa de La Pica en Flandes, tan necesario, y esta referencia de todos ustedes en el mundo cívico-militar. Como ven, queridos oyentes, personas de primerísimo nivel de mucho prestigio. Tenemos también con nosotros a don Fernando Platón, al cual le queremos enviar en estos momentos un fortísimo abrazo y le agradecemos especialmente que esté con nosotros en estos momentos. Un fuerte abrazo y bienvenido, don Fernando, a La Pica en Flandes. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, encantado de volver a estar con vosotros y con todos nuestros oyentes en una nueva temporada en que creo que van a ser muy importantes programas como este, en que se defiendan los valores que han hecho España y muy especialmente su unidad. Pues ahí queda dicho, ese es el espíritu que nos mueve a todos, la unidad de España, y mantener y recuperar esos valores perdidos. Y desde luego ahí va a estar siempre La Pica en Flandes y los veteranos de las Fuerzas Armadas, le pese a quien le pese, en primera línea. Pues como ven, queridos oyentes, una mesa de primerísimo nivel, rápidamente, como hacemos todos los programas, y continuaremos en esta nueva temporada de La Pica en Flandes, una lectura rápida de las efemérides que, como siempre, nos presenta magistralmente el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual le enviamos de aquí un cordial y legionario saludo. Esta semana, del 4 al 10 de septiembre, tenemos las siguientes efemérides. El 6 de septiembre del año 1522, el regreso a la expedición de Juan Sebastián Elcano, después de dar la primera vuelta al mundo. Esto es un mérito de España, de ninguna otra nación. Otra fecha importante, 8 de septiembre del año 1565, la fundación de San Agustín, es la primera, tengo entendido, la primera ciudad, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, en Florida. La fundaron los españoles, en concreto Ponce de León.
Otra fecha importante, el 4 de septiembre del año 1920, la organización de la Legión. Otra fecha, 4 de septiembre del año 1921, la acción de Aisha, también en ese contexto de las guerras del Rif. Y finalmente, el 8 de septiembre del año 1921, acción de Casanova. Importante efeméride. No sé si se me olvida alguna efeméride que quieran ustedes compartir. Bueno, Estimados. yo quería compartir que hace 2 años que nos dejó el general Coldefors, eh, que fue presidente además de la Federación Nacional de Veteranos Paracaidistas, bueno, un insigne militar, espada, gran capitán y un ejemplo militar para todos. Seguro que muchos de los que nos escuchan le tienen también como ejemplo. Pues quería tener un recuerdo con nuestro general Coldefors. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, mi general. Y lo compartimos desde luego todos, porque la verdad es que es una referencia para todos nosotros. Descanse en paz y que formen las milicias celestiales. Pues después de estas efemérides y estos emotivos recuerdos tan importantes, tener presente siempre a los seres queridos ya fallecidos y camaradas de armas, empezamos ya en el tema. Realmente lo hemos estado hablando antes mientras preparamos el programa. Estamos en un contexto internacional y nacional verdaderamente desestabilizado, absolutamente. Y en concreto, pues ha habido cuestiones que han marcado la agenda informativa este verano, ¿no? Sobre todo lo que ha sido el mes de agosto. Hechos que han tenido mucha trascendencia en la opinión pública, muy resaltados, muy magnificados, pero por el contrario hay otros que prácticamente no han tenido eco, ¿no? Continuamos también, como hemos hablado anteriormente, con la guerra de Ucrania, que hay importantes hechos y sucesos en ese conflicto del que llevamos ya camino de 1 año y medio. Y luego otro tema que sin duda tenemos que abordar, que es el tema de los incendios. Los incendios, sobre todo el de la isla de Tenerife, que prácticamente no ha sido tratado en los medios de comunicación, ha sido tapados, ha habido mucha desinformación con el tema, pues el famoso pico de Rubiales, que se ha magnificado, el tema también de, bueno, el descuartizamiento, el asesinato de Tailandia, pero no olvidemos que hay hechos que desde luego afectan muy gravemente a la nación española, como han sido los incendios. No somos la única nación europea que los sufre. Grecia ahora mismo se han sido devastados en total, creo que hay 200.000 hectáreas, que es una absoluta barbaridad, pero en España hemos visto como en Tenerife pues han ardido, que se calcula en torno a 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas y en concreto que pertenecen a 7 espacios naturales protegidos. Entre ellos han ardido en torno a 1.000 hectáreas del Parque Natural del Teide. Es decir, ha sido un verdadero desastre que nos afecta a todos los españoles porque, bueno, los que hemos conocido la Orotava, pues podemos dar fe de que aquello era un verdadero vergel, era un paraíso. O sea, de repente, ¿cómo es posible, no? Estamos hoy en el 19º día del incendio y todavía no ha sido apagado. Hemos visto cómo ha habido muchas críticas porque, por lo visto, medios aéreos, hidroaviones llegan desde la península, llegan tarde una vez que ya está propagado el incendio. Luego también hemos conocido a través de informaciones que hay medios de alta disponibilidad, helicópteros bueno, que son Kamov, que son rusos, pero que no están operativos porque no tenemos piezas, no tenemos mantenimiento, porque hay unas sanciones de la Europea hacia Rusia que nos impiden a nosotros proveernos de ese mantenimiento y esas piezas. Y sobre todo también lo que hemos hablado de la desinformación, es decir, no puede ser que, y aparte ese afán por echarle la culpa a todo al cambio climático, como si de esa manera ya no se exoneraran los políticos de toda responsabilidad, ¿no? Bueno, parece que determinados casta política, sobre todo local, ha tomado conciencia y está pidiendo un hidroavión, o sea, una base de hidroaviones. También se ha pedido una base permanente de helicópteros de alta capacitación en la lucha contra incendios. Realmente estamos de alguna forma sobrecogidos porque tampoco ha habido no solamente cobertura mediática apenas, porque todo ha sido desinformación, mientras se quemaba esa querida isla española, sino también por otra parte la clase política no debate, no habla, no dice nada, parece ni siquiera la oposición ha abierto la boca, no hay crítica, parece que
que todo se ha hecho a la perfección, pero realmente 15.000 hectáreas en Tenerife son muchísimas. Como tenemos además con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán, que fue comandante general de las Islas Canarias, y también tenemos con nosotros al general don Juan Di Fuentes, que fue comandante general de las Islas Baleares, por cierto, donde sí que hay una base de hidroaviones o un punto de hidroaviones. Creo que son opiniones muy cualificadas, ¿no? Porque realmente los técnicos ya hemos visto que no han hecho ninguna crítica tampoco. O sea, todo se ha hecho perfecto, pero el monte sigue ardiendo. Y hay 7 espacios naturales protegidos que siguen ardiendo. Y como somos patriotas ante todo, si nos preocupa y queremos saber, pues aquí yo creo que es poner sobre la mesa esta cuestión vinculada, por supuesto, también a la desinformación. Cedo la palabra al teniente general don Emilio Pérez Hermán. Adelante, mi teniente general. Pues como decías, efectivamente he seguido la tragedia del incendio de Tenerife muy, muy de cerca porque lo sentía un poco como mía y estuve allí de jefe del mando de Canarias ya hace años, ¿no? Estuve allí desde el 2004 al 2007 y todo el paisaje que iban enseñando entre llamas, pues lo había recorrido. Y lo había recorrido por 2 motivos fundamentales. El primero, profesional. Yo tenía la responsabilidad de la integridad del archipiélago y tenía que reconocer el terreno, conocer las partes mejores y peores para cualquier emergencia, y eso me llevaba a pisotear de cerca todo ese terreno que hemos visto incendiado. Y luego, pues mi afición al senderismo y aprovechar que aquello era un paraje idílico, ¿eh? Tenía una naturaleza que desde el Valle de la Orotava a toda la zona del Teide era auténticamente unos bosques que tenían una profundidad en barrancos y tenían una frondosidad en vegetación tremenda. Y claro, lo que tú decías, no cabe duda que el incendio pues se puede producir en cualquier momento y puede dar lugar, pues eso, a que haya una catástrofe natural, pero no cabe duda que se puede aminorar ese riesgo con medidas preventivas, medidas de aviso y actuaciones eficaces para que sea lo menos dañino posible. Resulta que también se ha dejado de hablar de ello, que eso de achacarlo al cambio climático, cuando el mismo presidente de Canarias ha dicho ya en varias ocasiones que ha sido provocado, ¿eh? Que estaban buscando a los responsables, y luego la forma de extenderse y de producirse en distintos focos, etcétera, etcétera, pues por supuesto que sí, que hay una mano negra con afán de destruir lo bueno que tenemos en cualquier sitio. Por otro lado, la imprevisión, o la dejadez antes de la imprevisión. Parece ser también manifestaciones de un vecino de la zona de Agüimes, donde parece ser comenzó cerca de Candelaria a verse los síntomas del incendio. Cuando lo vio, anunció y avisó a los medios correspondientes y tardaron horas en reaccionar. Aparecieron por allí los primeros elementos para controlar aquello con horas de retraso. Luego, la falta de previsión. En las islas, el único que ha reaccionado allí fue el Ministerio de Defensa, que colocó una unidad de la unidad de emergencias precisamente en las islas, fijo, allí está próximo, no en todas las islas, pero sí destacado en el archipiélago. Pero los medios aéreos, como tú decías, necesarios, y los medios en número y cantidad y calidad necesario ante un incendio de esas características,
pues no están destacados y tardaron mucho tiempo en reforzar a lo que sobre el terreno teníamos. En fin, que ha sido una serie de circunstancias que desde luego espero que tomen la gente nota, los responsables, y vayan corrigiendo. Yo puedo dar testimonio de ciertas circunstancias en las que, estando en el mando de Canarias, pues tuvo que intervenir el ejército. Entonces no había UME, ¿eh? Entonces tuvimos una tormenta tropical denominada Delta que arrasó árboles, tiró póster de telefonía, de conducción eléctrica y demás, y a solicitud de las autoridades civiles, pues el ejército, las unidades que teníamos allí en Tenerife sobre todo, que fue donde más daño causó, pues tuvimos que salir a abrir caminos, a abrir autovías, a levantar postes. Es más, nos quedamos sin luz, se quedó sin luz prácticamente toda la isla, incluidos hospitales, y perdimos la comunicación, o en la isla se perdió la comunicación en distintas autoridades o distintos organismos civiles con la península. Y el único que funcionaba allí y que tenía luz eléctrica, porque estaba previsto que pudiera ocurrir algo así, y teníamos los medios de comunicación en funcionamiento, era Capitanía, con lo cual todos los mensajes iniciales entre el gobierno canario y el gobierno de España pues fueron a través de medios de Capitanía, cosa que todo eso hay que tenerlo sabiendo que puede ocurrir y la lejanía en que se encuentran las islas, pues hay que tenerlo en cuenta. Y allí estuvimos trabajando y la verdad es que muy satisfactoriamente, en el aspecto de que resolvimos muchos problemas. Ahora, pues se ha llegado, se han volcado todos los medios que se tenían en cada momento, pero dado las características de la tragedia esta, pues han sido insuficientes, ¿eh? Y conociendo el terreno, vuelvo a repetir que tenían que eso tenerlo pensado. Hay una pequeña cosa también, ventaja, que dicen que gran parte, por su origen volcánico, de la vegetación canaria se recompone rápidamente. No es como ocurre aquí en nuestros montes, en la península. En nuestros montes, en las islas, por su carácter, vuelvo a decir, volcánico, tiene una capacidad de regeneración muy grande y lo que aquí son muchos años, allí son muchos meses y espero que pronto se recupere. Lo cual no quiere decir, y vuelvo con esto termino y dejo paso, que el monte se apaga con tiempo, mucho antes de que empiece a arder. Y así es limpiándolo de todo lo que va almacenándose y que queda muerto en el suelo y que son auténticos focos de que aquello se prenda y no haya forma de apagarlo. Allí lo que llaman la pinocha, que es toda la hoja del pino seca que va cayendo, se va extendiendo por el monte y hay una normativa legal que prohíben quitarla. En esta locura de los terroristas de del medio ambiente, ¿eh? Prohíben quitarlo y luego pasa lo que pasa. Hay escenas que se ve cómo se quitaba la pinocha cuando se quitaba y salían allí, pero vamos, barcos enteros de maleza que se iban quitando y eso no cabe duda que limpiaba y evitaba que los incendios fueran tan devastadores como ha sido este. Ahora llevan unos años, por eso que he comentado, cómo entiende la ecología, los ecologetas estos que se imponen, y aquí nos encontramos con que pasa lo que pasa. Y no quiero seguir abusando del tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi teniente general, porque desde luego su opinión es una opinión muy, muy cualificada por el puesto que ocupó y por su experiencia. Cedo la palabra rápidamente al general Cifuentes. Adelante, mi general. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con el teniente general. La verdad es que, bueno, en las Islas Baleares son más pequeñas, la posibilidad de control es mayor. De hecho, yo lo que percibí es que había un control mayor y una concienciación por el medio ambiente impresionante, puesto que les va en ello el progreso, el futuro, ¿no? Viven del turismo. Así que medio ambiente, conservación de la naturaleza, conservación de los espacios naturales, era y es en Baleares un tema de máxima eh, discusión política. O sea, es un tema de los que se utilizan en la discusión política y en las elecciones, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad de los gobernantes clara, tanto nacionales como autonómicos como locales. Cada uno tiene que mirar por sus responsabilidades y alguien se la tiene que pedir, porque aquí sigue sin dimitir nadie, ¿no? Un incendio terrible, seguramente la reacción se hizo cuando se pudo, entonces lo que falló fue la detección temprana. Como dije antes, las Islas Baleares son más pequeñas, pero sí hay una concienciación. Hay 2 medios aéreos de protección civil permanentemente en el aire todos los días y al más mínimo señal de humo acuden inmediatamente un equipo de primera intervención, aunque sea una barbacoa. Y toda la población sabe que a partir de una determinada fecha del mes de mayo, sí, prohibido hacer fuego. Y no hace fuego nadie. Y hace fuego un turista despistado o que no se entera. Claro, vuelvo a repetir que eso es más fácil de controlar. Y hay responsabilidades también políticas de alto nivel. O sea, en Baleares se consiguió, durante mi estancia allí, que todos los partidos políticos firmasen en un documento en el Parlamento Balear apoyando el despliegue de la UME en Baleares. Todos, todos. O sea, no quedó ninguno, ni el que te puedas imaginar. La primera vez que ocurría en su historia. Bueno, pues no somos incapaces de desplegar una unidad de la UME en permanencia. No sabemos muy bien cuál es la motivación política para impedirlo, pero sí que hay una necesidad de protección de unas islas que viven del turismo y que ese turismo reporta a la nación una buena parte de su presupuesto, ¿no? Así que hay una responsabilidad también en las altas instancias. ¿Dónde está la concienciación del personal? ¿No os acordáis que había anuncios contra el fuego en la televisión? Había anuncios de que no hagas barbacoa y se veía ahí una familia haciendo un fuego y apagándolo. Ya no hay anuncios. Ya no hay anuncios de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No hay anuncios con respecto a pues, el peligro de los trabajos en el campo, ¿no? Que puedan provocar chispas y incendios, de dejar objetos en el campo. Tampoco hay una... mm, Tampoco se habla para nada de cuáles son las consecuencias. ¿Sabemos de alguien que esté en la cárcel por haber quemado algo? Que yo sepa, no, yo no conozco ninguno. ¿Cuántos juicios se han hecho a pirómanos? ¿Cuántas penas se han impuesto? La prensa no dice nada, no, por lo menos podríamos meter un poco de miedo. Si es que hay alguien condenado, que ya no lo sé, si hay alguna sentencia en eso. Tampoco se analiza el problema de los que trabajan en la lucha contra el fuego, protección civil, bomberos, agentes forestales. Ahí habría que analizarlo. La gente que se despide porque ya no hace falta y ya se les contratará cuando haya incendios. La escasez de plantillas, la escasez de medios. Hay un campo tremendo por explorar que nadie lo acomete, ¿no? Por supuesto, ya no digo nada de la limpieza de los bosques y la lucha contra el ecologismo extremo, ¿no? Que pretende que no se toque una hoja y son estas las hojas primeras que se queman, ¿no? El apoyo a los damnificados, ¿no? Ha ido el presidente del gobierno de nuevo a una isla canaria a decir que no se preocupen, que les van a ayudar. Creo que hay gente todavía sin casa en la isla de La Palma, por el volcán. Es que no hay nadie, no hay ningún medio de comunicación que diga las promesas incumplidas con el personal del volcán. Eso sí que es una cosa más, ¿eh? Un desastre natural. Todavía hay gente que no ha recibido ayudas o no tiene casa. Ya ha pasado un tiempo y ahora se vuelven a repetir las mismas promesas, ¿no? Bueno, pues que se sigan de verdad, que se explique cuáles son esas promesas, que se diga quién tiene casa, quién no. Eso se hizo muy bien en el terremoto de Lorca. ¿Os acordáis del terremoto de Lorca? Que fue terrible. Pues hubo mucha gente que quedó sin vivienda. Se tardaron años en que todo el mundo volviese a tener un hogar, ¿no?
pero sí hubo un seguimiento de cuántos faltaban, cuántos tal, qué gente no tenía todavía, qué barriadas se habían hecho nuevas. O sea, hubo una preocupación mayor de estas desgracias que están ocurriendo ahora. Me preocupa Ibiza. Ibiza puede ser una pira, como no se tenga cuidado, no se despliegue en medios, no se limpie el bosque, no se tenga, porque eso es un pinar tremendo y dentro de las Baleares, pues quizás es la que tiene más peligro. Dentro de que ya digo que hay una mentalidad bastante fuerte, ¿no? Y bueno, en general yo diría que los políticos se preocupen de conseguir que los recursos básicos lleguen a todos sus ciudadanos, a todos los que están bajo su responsabilidad y que pongan todos los medios, se adquieran todos los aviones, que se completen todas las plantillas, sobre todo para proteger espacios que se supone más del 60% del Producto Interior de ese territorio, ¿no? Bueno, dejo a Fernando que hable un poco. Gracias. Muchísimas gracias, mi general, también por esa visión profesional y muy cualificada desde su experiencia en Baleares. Como ven, desde luego, no se nos podrá negar que nosotros no tenemos el mundo civil-militar, conciencia ecológica y experiencia a este respecto. Pero bueno, a ver si podrían tomar nota más de como asesores a este respecto y no de otro tipo de asesores. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Bueno, pues en varios puntos. Uno, respecto a la intervención del general Cifuentes sobre si hay personas en la cárcel, pues sí que las hay. Hay bastante disparidad de condenas, pero precisamente uno de ellos que está en la cárcel es uno que hizo un incendio en Gran Canaria y que fue condenado a 8 años y medio de prisión. Y digamos ya ingresó en la cárcel. O sea, gente hay, no mucha. En la época de la noticia decía que había 22 personas, pero los juicios son lentos y muchas veces es difícil encontrar a quien lo hizo. Y cuando se le encuentra, pues sí que se le acusa y se le condena. Hay otras solo de 6 meses y entonces es variable. Luego, respecto a los incendios en Canarias de este año, porque más el de Tenerife, si recordáis, hemos tenido incendios en La Palma. Yo creo recordar que los incendios en Tenerife, y estuve allí un año viviendo, precisamente haciendo el servicio militar, no solían ser noticia y no recuerdo que sean muy corrientes, que me corrige el teniente general si me equivoco, pero no lo solía hacer pese a los bosques. Yo creo que por el clima de Canarias, el hecho de que los alisios que llevan bastante humedad estén chocando en cualquier momento con las islas, no hay tanto la época de lluvia, sino que allí es constante, digamos, esas nubes, proporcionaba una humedad adecuada que hacía que no hubiera grandes incendios. Se ve que este año ha sido un año muy especial, muy seco, no han llegado, digamos, tanta humedad de alisios, y claro, cuando no se tiene, pues no se está preparado, pues como el general Cifuentes ya comentó de lo preparados que están en las Baleares, que allí sé que los veranos son muy secos y los incendios más frecuentes. Y entonces, desde luego, creo que cabe hacer pensar, digamos, que en Tenerife necesitan medios y preparación y especialmente vigilar este tipo de años. Y sobre cómo apagar los incendios, pues me gustaría comentar un par de anécdotas de mi hermano, que precisamente estuvo en 2 ocasiones apagando incendios. Y si recordaréis, hace bastantes programas hablamos sobre el tema de la necesidad de servicio cívico-militar, de estar preparados para la defensa de la nación, como se estaba antes, cuando había el servicio militar. Bueno, pues a mi hermano cuando hizo el servicio militar y estaba en el CIR, en San Clemente de Sasebas, en Gerona, hubo un incendio en el Pirineo. Movilizaron a todo el CIR, 4.000 personas para apagar el incendio, que les movieron a todos. Medios. Llegaban allí y les dijeron, coge una rama y ponte a apagar en línea. Y ¿qué sucede? Que con tal gran cantidad de medios y efectivos se funciona.
y los incendios estuvieron muy poco tiempo, no duraban tantos días como los de ahora. El problema es que yo creo que ahora hay muy pocos medios, porque los incendios no son algo de una conciencia social a apagar. No solo se han perdido los anuncios, sino los temas de movilización para apagar los incendios. Solo la UME, pero la UME mueve una o dos compañías. Esos son pocos efectivos. Los guardas forestales también son muy pocos. Hace falta tener una capacidad de movilización mucho mayor. Eso en esos momentos lo daba. Claro, con 4.000 personas, turnos de 8 horas, tú tienes 1.000 y pico personas atacando el incendio y que pueden ir turnándose y descansar. Cuando tienes una compañía que pueda tener 150 efectivos, ¿cuántos puedes tener realmente efectivos atacando el fuego? O 200. Muy pocos. También le tocó otro incendio cuando estuvo en el cuartel en Tarragona, en el regimiento Badajoz 26. Movilizaron a todo el batallón, 700 que fueron a apagar el incendio. Pues indudablemente el tema funcionaba, porque además permitía tener una gran capacidad de actuación. Nada más. Pues interesantísimo. Cedo la palabra rápidamente al teniente general. Adelante, mi teniente general. Por concluir lo que ha dicho Fernando, el ejército ha estado siempre en alerta durante las épocas de posible incendio. Había en todas las unidades unas unidades de retén que estaban alertadas y preparadas para caso de que hiciera falta salir con urgencia. No había que esperar a reunirla. Había un servicio de retén y así, vamos, toda mi época de oficial, yo he hecho de retén varias veces, he intervenido en incendios, pero no solo en incendios. También hemos trabajado, y me ha tocado a mí de teniente en su época, actuar en inundaciones. Y de esa forma el ejército, en mi unidad particularmente, en aquel momento Regimiento Saboya, fuimos a Valencia cuando las inundaciones de Valencia y más tarde a Bilbao. Hubo también unas inundaciones serias y ahí estábamos. Ahora, ¿qué pasa? Que de estas cosas se olvidan, no se tienen en cuenta y se van olvidando, pero esa masa de gente, aunque no estuviera específicamente preparada para esas catástrofes, pero bien organizados y siguiendo las instrucciones del ingeniero de montes o el responsable de aquello solucionarlo, se actuaba con valor y con celeridad, y aunque no había unos conocimientos técnicos muy grandes, el número era importante. A cambio, pues diré una anécdota. El, aquello estropeaba equipo, porque claro, meterte en una zona así, el equipo, vehículos, equipos de campamento y demás que se llevaban, había sus pérdidas, y estando ya de comandante en el Estado Mayor del Ejército en una reunión con Protección Civil para reclamar los daños sufridos durante un año de colaboración en ese aspecto, había unas cantidades que se solicitaron al Ministerio de Gobernación entonces y, y no nos lo pagaron. Aquello, eso es cosa suya. Nada más, termino con esto, porque la verdad es que ahí está, como siempre, al final la guinda la pone la política y no hay vuelta de hoja. Pues ahí queda dicho eso. Al final ni se hacían cargo de las reparaciones provocadas, pero bueno, ahí queda efectivamente el hecho de lo que ocasiona el haber desactivado el servicio militar en España. Careces de esa fuerza de la que puedes disponer de forma inmediata. En fin, una reflexión más. Pues nada, estamos prácticamente fuera de tiempo. Magnífico este tema de Tenerife, que no se ha abordado prácticamente en ningún medio de comunicación, y les emplazamos para que sigan con nosotros tratando más cuestiones en la segunda parte. Sigan con nosotros.